Escorpio, bienvenida a mi canal Dani Astral Tarot. Me alegra mucho tenerte aquí. Espero que estés pasando un excelente cumpleaños, que estés muy contento, recibiendo muchas bendiciones. Vamos a ver qué mensaje viene para ti, Escorpio, qué necesitas escuchar ahorita antes de que se acabe este mes. Ya solo quedan este año, ya solo quedan 2 mesecitos para que se acabe el año. Vamos a ver qué mensaje importante necesita escuchar, Escorpio. Recuerda que esta lectura es para los que tengan Escorpio en su sol, su luna, su ascendente o su Venus. Si eres un crush watcher y estás acá para mirar, espiar a tu Escorpio, toma esta lectura como si tú fueras Escorpio. Espero que estén pasando un excelente tiempo, que hayan muchas bendiciones para su cumpleaños. Si esta lectura no resuena contigo, déjala ir. De pronto escucha mis otras lecturas sobre el amor, sobre armas gemelas o llamas gemelas, o espera tu siguiente horóscopo. No necesariamente todas las lecturas tienen que resonar con nosotros. Tienes la energía súper, súper, súper intensa. Mira las dos cartas que me acaban de salir. Dios mío santísimo, las dejo por fuera porque casi no me dejan barajar. Es decir, que ese mensaje que viene es de amor. Sí o sí, es de amor. Dejemos ese 2 de copas y la carta de los enamorados. 2 de copas normalmente significan relaciones de pareja, amores, amistades muy intensas, relaciones de vidas pasadas. Y la carta de los enamorados, pues, son los enamorados. El amor que salió acá. La reina de espadas. La justicia. Wow, en la base de la baraja tienes el as de bastos. 8 de copas. 2 de espadas. 5 de espadas. 5 de bastos, perdón. 7 de oro, 7 de pentáculos. Tenemos 2 más. Rey de copas al revés. Templanza, la templanza al revés. Una más. 6 de espadas. ¡Wow! Una energía muy intensa. ¿Y qué quedaba acá? 10 de copas. Definitivamente tu mensaje es del amor, Escorpio. Cuando las energías son así de fuertes es porque realmente los escorpios con los que yo voy a conectar ahorita están anhelando, están esperando una respuesta, una luz, una guía a su situación. Estás pasando por un momento de dificultad en tu pareja. Tienes una relación hermosa, una relación de amor, de ternura. Si ves el amor, cómo fluye de esas copas, es una relación hermosa que lleva años, que si tú ves ahí el anillo, tal vez ya estén casados, ya estén comprometidos, pero están pasando por situaciones de dificultad, están pasando por tal vez muchas discusiones, muchas peleas, pero peleas tontas, pero muy constantes. Y la energía femenina que esté en esta relación está muy a la defensiva, estás en plan, yo no sé, no me voy a dejar, yo voy a alegar, yo voy a pelear hasta el final y pensando, sobrepensando la situación como qué está pasando, porque las cosas ya no son como antes, porque las cosas no se nos están dando, no me siento cómoda, pero al mismo tiempo hay mucho amor ahí, hay mucha pasión, hay mucho amor, hay mucho fuego en esa relación. Pues como buenos escorpios, la pasión siempre va a estar con ustedes. Que tengas la justicia al revés quiere decir que tal vez, ese algo por el que se está peleando es, ¿cómo decirlo? Son esos problemas que venían escondiditos de atrás. Es decir, cuando uno a veces tiende a empezar relaciones, uno se muestra como uno quiere que la otra persona la vea. Entonces uno es un amor, uno es perfecto, uno nunca muestra sus defectos, ¿no? Cuando los defectos salen a flote, es cuando empiezan a haber esas peleas. Y tú estás pensando en, o me alejo de esta relación porque yo no me está gustando y no me hallo ahí, o me quedo y lucho e intento sacar esta relación adelante. Es muy la energía femenina la que está en esta energía de si me quedo o me voy. De pronto estás lidiando con un Libra, otro Escorpio, un Aries, un Piscis, un Acuario.
Pero mira, esta carta lo que te quiere decir es, está en tu mente. Está en tu mente, te estás dejando sofocar, te estás dejando sobrellevar por todo esto, estás sobrepensando la situación, estás sobreanalizando lo que está ocurriendo, estás viendo a ese lindo hombre, a ese hombre espectacular o a esa energía masculina espectacular que tú tienes al lado, que es el Rey de Copas, que es una persona amorosa, un hombre ya mayor, como arriba de sus 30, entre 30 y 40, una persona estable, una persona que viene a darte mucho amor y que seguramente te lo ha venido dando, lo tienes así. Lo estás viendo así. O sea, a raíz de que de pronto él se siente cómodo en tu relación, ya encontró esa comodidad y está mostrando cómo él realmente es, hay cosas que a ti no te gustan y que estás diciendo, ok, no llena mis expectativas, esta parte no, este aspecto no, pero esto sí, esto sí, esto sí. Te están invitando a que no sobrepienses, porque tienes muchas cartas de espadas. Las espadas son todo lo que está en nuestra cabeza, a lo que le damos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y mira, puedes estar corriendo el riesgo de perder un muy gran amor, un amor muy lindo, un amor muy bueno. Yo te diría, estas dos cartas así que salieran, puede ser que sea una relación de almas gemelas. Mira mi video de almas gemelas y mira a ver si concuerda con tu relación y con lo que estás viviendo. Pero puede ser que te estén diciendo como ten cuidado, porque a veces somos la energía femenina muy quisquillosas, muy yo quiero un hombre perfecto, ideal y que no tenga ningún defecto, y eso no pasa, no podemos idealizar a la gente y no quieren tu consejo, lo que quieren que pase de aquí a este año que se acabe, no quieren que tomes una decisión apresurada, no quieren que pierdas ese gran amor que te trajeron a tu vida por tal vez la desesperación de decir, es que quería que fuera perfecto. ¿Y será que si hay alguien perfecto? ¿Será que si voy a encontrar más adelante a alguien perfecto? Te están diciendo, él ya es un amor muy perfecto, ya es un amor que encaja perfectamente contigo. No lo dejes a un lado simplemente porque hay cosas que no te gustan. ¿Qué pasa? Hay que saber qué podemos tolerar y qué no. Que tú digas, no es que, no sé, una cosa tonta, mastica con la boca abierta y yo no tolero eso. No es una razón para dejar a una persona que tiene mucho amor y mucho potencial y muchas cosas buenas. Quieren que busques un balance, que esa templanza que tienes al revés la pongas al derecho, que busques un balance, que busques un... Siéntate un momento tú sola, busca un espacio para analizar y piensa, ¿vale la pena dejar a esta persona por discusiones pequeñas, por discusiones tontas, porque dejó las medias tiradas en el piso, porque no lava la loza, porque cosas así? A veces no hay que ser tan perfeccionistas, no hay que ser tan exigentes con la otra persona. Cosas que yo he aprendido en mi vida es que a veces uno se sienta y dice, y esta carta que tienes me recuerda mucho a eso, la tienes al revés, positivo, pero uno se sienta mucho y dice como, es que si me amara lo suficiente, haría tal cosa. Es que si me amara, me llamaría, me mandaría flores, me regalaría, esa es la forma como yo espero que me amen y solo yo puedo cumplir esas expectativas. La otra persona me va a amar en la medida en la que esa persona pueda, en la medida en que su pasado le deje, en la medida como sus padres le enseñaron a amar y cómo esa persona recibió amor. Yo no puedo esperar que esa persona me ame como yo quiero, anhelo y deseo, porque yo soy así, porque esa persona solo puede amar como está en sus manos, como sus capacidades le permiten, como sus traumas y si trabajo sus traumas se lo permiten. Entonces, estás en un punto en el que si dejas que los problemas y las dificultades se alejen, se vayan y tú sigas adelante de aquí a unos meses, o sea, yo creo que tú estás pensando de aquí a que se acabe el año en tomar una decisión. Si tú logras que todos esos problemas se minimicen, que tú dejes de sobrepensar, que tú dejes de sobreanalizar lo que está pasando, viene un muy buen comienzo para ustedes. Viene un nuevo inicio, viene un sembrar, cosechar lo que se sembró, empezar a avanzar, a que las cosas se fortalezcan. Tal vez también es una relación que empezó muy rápido, esos amores que se van así, normalmente cuando son almas gemelas o llamas gemelas, esas relaciones arrancan y suben como espuma.
y uno se ciega un poquito a ver los defectos de la otra persona por ese amor tan intenso que uno está viviendo. Entonces te invitan a que reflexiones, a que pares un poquito y digas, ok, voy a pensar, voy a analizar, voy a mirar si lo que quiero, lo que tengo, es lo que yo anhelo, es lo que yo busco, antes de tomar decisiones radicales por cosas que no son o pueden ser tan importantes. Y la base de la baraja, la segunda base, porque esto salieron disparadas las cartas, tienes el 10 de copas. Y estas tres cartas, el 2 de copas, la carta de los enamorados y esta carta son cartas hermosas, son las cartas que uno espera que le salgan en el amor. Son las cartas que uno dice, ay, yo quiero que me salga eso para saber que es un amor real. Es una persona que te ama muchísimo, es una persona que o ya tiene hijos contigo o anhela tener hijos contigo, anhela tener una familia, anhela tener un futuro. Ese 10 de copas es la familia, el iniciar un hogar, el irse a vivir juntos, el tener un bebé, el... Son tantas cosas reunidas, son tantas energías muy intensas que hay acá, que mira que salieron disparadas, esas cartas no me dejaron terminar de barajar, que yo te diría, no desfallezcas, no te exijas tanto, no exijas tanto a la otra persona, porque mira esas tres cartas que tienes, 10 de copas, enamorados, 2 de copas. No sé, es como, Dios mío, yo quisiera que me salga eso. Yo quisiera tener un amor así, yo quisiera tener un futuro con esa persona. Entonces, no le cambies a la persona el cómo es, no le quites ese amor intenso que tiene, no le quites esa inocencia. También puede ser una persona muy inocente, muy tierna, puede ser hasta un cáncer. Una persona que te ama en su medida, o sea, él puede estar sintiendo que te da el máximo, o sea, esta persona debe estar sintiendo, yo le doy todo, yo le doy el amor, le doy todo lo que yo puedo. Y tal vez tú estás sintiendo, yo quiero más y quiero esto y quiero lo otro. Repito, no exijas más de lo que la persona puede dar, de su capacidad de dar, pero al mismo tiempo habla con él. Tienes dos cartas que son como de equilibrio, que son la justicia y la templanza, que son como de equilibrio, como de balance. ¿Qué puedo decirte yo acá? Si tú hablas con esa persona, si tú charlas con esa persona, es muy posible que encuentres ese balance. Que tú digas, ok, no voy a hacer una tormenta en un vaso de agua, voy a hablar con mi pareja, le voy a decir, mira, no me gusta esto, me gustaría que cambiaras esto, me gustaría recibir flores, o me gustaría que fueras más atento, o me gustaría que me colabores en la casa, lo que sea que esté en tu mente, lo que sea que te esté molestando, díselo. Díselo porque es una persona muy abierta a escuchar, a cambiar, a darlo todo por ti, a hacer todo con tal de tenerte feliz. Entonces, tal vez estás en ese momento en el que la espuma se baja, en el que la relación fue así súper en su vida y ya te estás como desinflando de, ay, ¿qué pasó? No te dejes caer, no te dejes desfallecer por exigirle demasiado a esa persona y por no hablar, porque seguramente no te estás comunicando. Esto todo está en tu mente, en tu mente, en tu mente, le das vuelta y no dices nada. Entonces siéntate, habla con esa persona y estoy segura que las cosas se van a dar porque que la energía central sea esta, es como te va a escuchar, va a cambiar, las cosas van a mejorar, va a cambiar, no, va a adaptarse a lo que a ti te gusta, porque su ser es su ser y él va a ser como es. La que tiene que querer a la persona como es eres tú. O sea, si tú lo quieres y lo amas como es, bienvenido sea. No vamos aquí a cambiar a nadie. Pero puede que él se adapte a las cosas que a ti te gustan, que tú le digas, mira, a mí me gusta que me hagan el desayuno en las mañanas y él te diga, bueno, listo, yo de vez en cuando lo puedo hacer. Cosas así, es más de hablarlo. Pero yo les veo un futuro muy bonito, un futuro muy intenso, un futuro, no sé, un gran futuro juntos. Hasta de pronto pueden tener hijos en un futuro muy cercano o estén planeando tener hijos. Entonces, mi mayor consejo para ti de aquí a que se acabe el año es siéntate, analízalo, piénsalo, no decaigas, no tomes decisiones apresuradas, porque la carta que viene debajo de ese 10 de copas es el mundo. Así que viene un mundo con esa persona, un mundo de oportunidades, es un nuevo inicio, un nuevo comienzo, así que seguramente después de que hables con esta persona, la relación va a tomar otro giro, otro rumbo muy positivo para ti. Vas a sentir como, me escuchó, se dieron las cosas.
Nunca pensé que esto pasara. A veces venimos de relaciones muy tóxicas donde creemos que nadie va a cambiar, no me va a escuchar, nada va a pasar y yo mejor dejo así. Y cuando encontramos una relación como tan linda y tan buena, no la creemos. Y creemos eso no es así, eso no es real, eso no va a pasar y no le damos ni siquiera el chance. Entonces, date el chance con esta persona porque lo tiene todo y lo daría todo por ti. Así que ese es mi mensaje, espero que conecten con él, espero que les ayude. Déjenme saber en los comentarios si conectaron con este mensaje y mis mayores bendiciones.